Ella para terminar de cuera. Cuando ya pota, página 61, p. Vemos ahí la fecha, viernes 4 de septiembre de 2020. Y la tarea pecha, dice la tarea así. Expreso el contenido de las oraciones por medio de dibujos. Amohanga, ñeyuayupe, oye Eva. Voy a dibujar lo que me dicen las oraciones, ¿sí? Ustedes van a tratar con un dibujo de decir lo que dice una oración. Por ejemplo, aquí dice, Yesu ipona, mi mamá es linda. Y ustedes le van a dibujar entonces aquí a mamá, bien bonita. Ustedes van a hacer su dibujo, le van a hacer un lindo cabellito, todo lo que ustedes quieran. A una mamá bien linda entonces, ¿sí? Ahí yo empiezo y ustedes van a ir terminando después sus dibujos, para darles ejemplo. Después dice, Yagua, ¿qué era Yagua? Perro, Yagua o ñani, el perro corre. Ustedes le van a dibujar entonces acá su perrito que está corriendo. Ña María o ñami vaca, doña María ordeña a la vaca, o ñami es ordeña. Van a dibujarle entonces a ña María ordeñando una vaca. Y por último, Caray Luis o guapu, don Luis está sentado. Le van a dibujar entonces a un hombre que está en la silla, que puede ser don Luis, ¿sí? Caray Luis o guapu. Y leen otra vez las oraciones en casa, les ayudan a repetir. Yesu y pona, Yagua o ñani, ña María o ñami vaca, Caray Luis o guapu. Hasta ahí, Pepe, la tarea.